Estoy en una unidad privada, sin embargo, comentaba algo muy importante. No importa dónde estemos, el manejo del traumatismo craneoencefálico y de cualquier enfermedad y patología que veamos en urgencias se basa en los mismos principios. Y bueno, estuve revisando su programa y ya vimos traumatismo craneoencefálico severo, las guías, también se vio los mecanismos fisiopatológicos del traumatismo craneoencefálico y me quiero enfocar a lo que es el manejo inicial, algunos puntos críticos. Siempre ponemos esta fotografía porque nuestro hospital en realidad es este chiquito que está acá atrás, ¿verdad? Pero la foto está bonita. Es el Hospital San Angelino Universidad. Y ahí tenemos una frase que dice: todo lo que hagas debe tener un fuerte sustento fisiológico y una adecuada corroboración estadística. Si ustedes no tienen un sustento fisiológico de lo que están haciendo, todo lo demás pues ya prácticamente no importa. 1.2 millones de muertes anuales por traumatismo craneoencefálico y por cada millón hay 20 que no se mueren y que quedan con un problema neurológico grave. En México realmente tenemos poca estadística, todas concuerdan que es alrededor de la tercera causa de muerte para nosotros. Esto equivale más o menos al 38.8 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Y yo les quiero platicar algo que cuando fui residente de urgencias, recibimos a una chica de 16 años de edad, quien se acababa de graduar de la preparatoria. Como se acababan de graduar de la preparatoria, todos se agarraron para irse a festejar, se subieron a la caja de una camioneta y agarraron carretera. Entonces, 3 personas adelante, 8 personas en la caja y se voltean. Nos llaman y nos dicen que tienen 6 pacientes de gravedad, que cuántas unidades de choque teníamos disponibles. Eso fue en el hospital, la clínica 50 de San Luis Potosí, del IMSS. Y cuando empezamos a reanimar a los pacientes, hicimos equipos para la atención, que eso es lo que debemos de hacer siempre cuando tenemos arribo de múltiples víctimas o masivo de múltiples víctimas. Y a mí me tocó atender a una chica, ¿sí? Le vamos a llamar Nancy. A mí me tocó atender a Nancy, trauma craneoencefálico, tórax, abdomen. Reanimamos, hipotensión, manejamos líquidos, intubamos, hicimos todo para preservar la vida. La paciente se fue a la terapia intensiva. Como pasa muchas veces cuando vemos pacientes, ya no sabemos nada de esos pacientes. Meses después, en un pasillo, se acerca una señora y me dice: doctor, ¿se acuerda de mí? Y yo le digo: no. Dice: soy la mamá de Nancy. Y cuando le pregunté que cómo estaba Nancy, lo que me dijo es algo que he tenido siempre a la hora que manejamos pacientes, y me dijo esto que les puse aquí: que Dios me perdone, pero todos los días le pido que se la lleve. Nosotros no pensamos en eso, ¿verdad? Ni nos imaginamos todo lo que sucede. Y ya no les digo todo lo que me contó de más. ¿Por qué? Porque perdió su trabajo, su esposo se fue, etcétera. Prácticamente su familia se destruyó. ¿Cuál fue el problema si nosotros hicimos todo lo posible? Realmente nosotros no podemos saber ni decidir qué es lo que va a pasar con los pacientes, pero lo que sí podemos hacer es tratar de limitar el daño. Y ese es el objetivo de todos nosotros que tenemos pacientes graves, limitar el daño, ¿sí? Y les pongo estas estadísticas que de 3.2 a 5.3 millones de personas viven con secuelas relacionadas al TCE. Y de todas esas personas, 8 de cada 10 los problemas son cognitivos y lo demás. ¿Qué significa que sus problemas son cognitivos? Que no tienen capacidad de relacionar con el medio externo, ni con su familia, ni valerse por sí mismos. Esa es la importancia de estar preparados para recibir a una paciente que llega con un traumatismo craneoencefálico o con cualquier situación de urgencia. ¿Qué creen que pasó? Yo estaba empezando mi R3 de urgencias. Nosotros aprendemos de las experiencias que vamos tomando. Yo les voy a ser sinceros, llegaban pacientes y entonces a veces nos tocaba decir: oye, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí. Nadie nos dice cuándo detener una reanimación, nadie nos dice cuándo debemos de limitar los esfuerzos. Esa es una decisión que es bien difícil de tomar. Pero cuando les pasa algo como lo que me pasó a mí, híjole, es todavía más difícil. No cualquier golpe en la cabeza es un traumatismo craneoencefálico. Traumatismo craneoencefálico se define por la interrupción de la función normal del cerebro causada por una fuerza externa. Es decir, alguien se golpea la cabeza y su función se altera. ¿Cómo se va a alterar su función? Por pérdida o disminución de su estado de conciencia, pérdida de la memoria, deficiencia neurológica o cualquier alteración del estado mental que el paciente no tenía. Es más, es un paciente que puede llegar caminando con ustedes y decirles: ni me pegué fuerte. Pero el familiar les dice: doctor, estuvo
30 minutos inconsciente. Despertó, vomitó y no quería venir, pero lo trajimos. Ese paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Ese paciente es igual de importante que el que llegue inconsciente y nos lo trae la ambulancia. Una parte de las cosas más importantes que hacemos en urgencias y que el servicio prehospitalario hace es la evaluación de la cinemática del trauma. Yo creo, y como comentaba el doctor, estoy en un hospital privado, los médicos no quieren ni siquiera hablar con el paramédico. Si el paramédico nos da toda la información que nosotros necesitamos para actuar, nosotros tenemos que confiar en lo que nos dicen para nosotros actuar. Preguntarnos cómo, qué, cuándo, dónde, todo lo posible. Lo que hacíamos en mi hospital, como éramos el hospital de referencia de trauma a la salida de San Luis Potosí, salida a Querétaro, nos metíamos a internet a ver las noticias, porque luego los reporteros subían las fotografías de los accidentes y nosotros nos podíamos imaginar qué tan grave fue ese acontecimiento. Nosotros sabemos que existen lesiones que ocurren una vez que hay un traumatismo craneoencefálico. La primaria, que sí hay algo que podamos hacer y es prevenir, ¿verdad? Pero una vez que existe un traumatismo craneoencefálico, la lesión cerebral primaria pues va a estar determinada por el cizallamiento y las fuerzas externas que se aplican al cerebro. Eso nos va a provocar una lesión axonal difusa y nos va a provocar lesiones focales como hematomas epidurales, subdurales, contusiones hemorrágicas, hemorragias subaracnoideas. Y una vez que eso ocurre, ya no va a haber nada que yo pueda hacer para evitar que suceda, porque ya están ahí. Pero ¿qué es lo más importante? Y es lo que les dije en un principio: limitar o disminuir el daño que ya tiene ese paciente. Y eso nosotros lo vemos y le llamamos lesión cerebral secundaria. Y la lesión cerebral secundaria viene cuando no cuidamos al paciente. Todos nos dicen, intuba al paciente. Es más, no de traumatismo craneoencefálico, indúzcanle un manejo avanzado de la vía aérea a un paciente y les aseguro que la presión se les va a 60-30. Un paciente con traumatismo craneoencefálico necesita solamente una vez que le baje la presión sistólica por abajo de 90 para tener un mal pronóstico funcional. Una sola vez. Viene secundaria a la isquemia, al edema cerebral, la presencia de crisis convulsivas y al estrés oxidativo por el proceso inflamatorio que está condicionado el traumatismo. Sin embargo, el 90% de los traumatismos craneoencefálicos también sufren otras lesiones que no son neurológicas. Por lo tanto, podemos estar preocupados por estar fijando una extremidad fracturada, por estar haciendo una evaluación de abdomen, por estar colocando sondas endopleurales, que todo es importante, pues. Pero el tener otras lesiones nos va a hacer que descuidemos el cerebro, que limitemos, que no pensemos en esa hipotensión, que no pensemos en esa desaturación, ¿sí? Que no pensemos en el estado de acidosis que puede estar generando ese paciente. Entonces siempre debemos de tener en cuenta esto. ¿Y eso es por qué? Porque las principales etiologías del traumatismo craneoencefálico pues son TAC para todos en urgencias. Llega un paciente, es más, llega con Glasgow de 15 y solamente les dicen que perdió el conocimiento como 10, 15 minutos, se recuperó sin ningún problema y nada más, o desorientado. No se acuerda qué pasó, TAC o no TAC. ¿Quién le hace TAC? Entonces son como Leonardo DiCaprio, aventando billetes. Miren, hay un estudio muy interesante donde evaluó a estos pacientes. Por eso empiezo por estos pacientes, porque estos son los que a veces nos dan problema y lo vemos y el paciente está, no doctor, estoy bien, si me siento mal, le juro que vengo. 1% de esos pacientes va a necesitar una intervención neuroquirúrgica de urgencia. El estudio fue de más de 3,500 pacientes. 1% pareciera poco, pero son alrededor de 50 pacientes. 50 pacientes son 50 familias. 4% lo vio el médico y dijo, híjole, no, como que sí estuvo grave la cosa. No, espérate, sin necesidad de una tomografía. Y un 8%, que estamos hablando para esos 3,500 pacientes, alrededor de 260, 270 pacientes que tuvieron lesión cerebral importante. El estudio definió una lesión cerebral importante como cualquier lesión intracraneal que no requirió una intervención neuroquirúrgica, como la mayoría o muchas de las que vemos nosotros, contusiones, hemorragias subaracnoideas, fracturas, etc. Por lo tanto, aunque los porcentajes parecieran pocos, si nos enfrentamos a este tipo de pacientes, ¿cómo podemos tomar una buena decisión? Pues lo primero es el juicio clínico.
Yo siempre le digo a mis residentes cuando están hablando indicaciones para intubación de un paciente y que tenga una capacidad vital menor de 15. Oye, ¿cómo le vamos a medir una capacidad vital a un paciente así? La principal indicación es que tú ya estés pensando que ese paciente necesita un tubo y no digas, pues sí aguanta, vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Revaloración por el siguiente turno. Hay 2 escalas y 2 instrumentos de decisión clínica. Uno, que es la regla canadiense para la toma de tomografías en trauma craneoencefálico, y la de Ontario. La de Ontario hace un par de años fue muy inferior a la canadiense. La canadiense nos demostró que podía disminuir las solicitudes de tomografías hasta un 37.3% en los servicios de urgencias. Y eso es igual, públicos o privados. No es porque sea privado les vamos a pedir a todos, pues tampoco, ¿verdad? Realmente se basa en decir si el paciente tiene alguno de estos criterios. Si el paciente llegó con un Glasgow por arriba de 13, 14, 15, pero el paciente tuvo amnesia, el paciente tuvo pérdida del conocimiento, etcétera. La decisión de si le tomamos o no tomografía, pues esta podría ser una buena herramienta. Si el paciente tiene una amnesia más de 30 minutos o el mecanismo peligroso, ellos definen el mecanismo peligroso como si fue atropellado, si salió eyectado, ¿sí? Son cosas que habitualmente estamos acostumbrados a manejar y a ver. Y los que estén en alto riesgo, pues bueno, signos de fractura de base de cráneo, ¿sí? Que tenga una fractura abierta, una fractura deprimida de cráneo, ¿sí? O que a las 2 horas llegó con 15 de Glasgow y ya disminuyó al menos un punto. Mayor de 65 años y que tenga más de 2 episodios de vómito. Esta es la escala canadiense. Al utilizarla así, con un solo criterio, hacerle tomografía a nuestros pacientes, podemos disminuir hasta el 37% de las solicitudes de tomografías. ¿Por qué? Porque no sé si les pase, pero cuando yo era residente, que teníamos un paciente y hablábamos a la subespecialidad que quieran, llegaba y nos decía, mira, las urgencias, y el paciente ahí lo tienen. Y yo le decía, si quiere lo doy de alta, doctor. No, pues ya está aquí el de la tomografía. ¿Verdad? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos va a dar temor egresar a un paciente así sin la evaluar. Entonces, esto sería una buena opción en esos pacientes que son un poquito difíciles. En general, el traumatismo craneoencefálico, después de los cuidados prehospitalarios, pues prácticamente se basa nuevamente en limitar el daño que ya está establecido por el trauma craneoencefálico. Evitar hipoxemia e hipotensión, y es donde existe el mayor problema con las situaciones de discapacidad de postraumatismo craneoencefálico. Prevenir crisis convulsivas, tratar la hipertensión endocraneal, corregir coagulopatías o identificar al paciente con coagulopatías y dar una buena analgesia y sedación. Cuando hablamos de evitar hipoxemia e hipotensión, siempre les digo, las guías nos dicen, vamos a mantener, cuando llegue el paciente por arriba de 90 de sistólica y que sature por arriba de 90, pero cuidado. 1, la hipotensión mata. El oxígeno bajo mata y la acidosis mata. Esta neumotecnia es muy interesante porque nos habla de cosas como las que les planteaba en un inicio. Todo paciente que intuben se les va a hipotensar, se les va a inestabilizar y a lo mejor no tenía por qué tener vasopresores, pero terminó con vasopresores ese paciente. La hipotensión es el mayor predictor de parada cardíaca durante la intubación. El paciente con traumatismo craneoencefálico no necesita pararse. Con una vez que su presión sistólica baje por abajo de 90, va a ser suficiente para que esté comprometida la función después de que salga de la unidad de cuidados intensivos. La estrategia básica, colocar accesos venosos, administrar líquidos isotónicos, principalmente solución salina, que es lo que nos recomiendan las guías de trauma craneoencefálico. Administrar de 500 hasta 1 litro para tratar de manejar la hipotensión. Y durante intubación, una presión sistólica segura que evite hipotensión es llevarlo a 140 de presión sistólica. Si lo tienen en 100, seguro se les va a hipotensar. Y lo que no queremos es dañar más al paciente. Nuevamente, hipotensión mata. Sedantes bajos y relajantes altos. ¿Por qué? Porque si nosotros damos dosis altas de sedación, vamos a provocar disminución del tono vascular, reducción del retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, la perfusión cerebral, etcétera. La disminución del tono simpático. Y otra cosa, lo que ocurre muy frecuente, una vez que ustedes inician a administrar la sedación, necesitan darle ventilación con presión positiva. Y eso aumenta la presión intratorácica
disminuye el retorno venoso, aumenta la presión intracraneal. ¿Y por qué relajantes altos? Pues porque en estados de choque el tiempo de acción de los relajantes puede tardar más tiempo. Las guías nos proponen, lo que nos dicen las guías son propuestas, utilizar relajantes y sedantes de muy corta acción. Incluso nos ponen como una recomendación el uso de succinilcolina. Sin embargo, salió un estudio que en traumatismo crónico la succinilcolina aumenta la mortalidad y aumenta el problema de discapacidad posterior al trauma. Y algo que se creía de la ketamina era que incrementaba la presión intracraneal, pero no, en realidad mejora la perfusión cerebral. En relación al rocuronio, el rocuronio es un relajante muscular no despolarizante que a dosis de 1.6 miligramos por kilo es como si estuviéramos usando succinilcolina, igual de rápido, igual de efectivo. Esta combinación de ketamina y rocuronio, aparte, se me olvidó comentarles, la ketamina es nuestro inductor preferido en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Si ustedes dicen, vamos a pasarle propofol, adiós cerebro, adiós perfusión en el momento de la intubación. Y en el estado crítico del paciente y el paciente en estado de choque, la otra opción para mejorar la hemodinamia pues es ponerle vasopresores. Si el paciente llega hipotenso, pues yo ya estoy pidiendo vasopresores en lo que le están pasando su primera carga de líquidos para tratar de mejorar la presión arterial. Ahora, la hipoxemia mata. Esta es una mnemotecnia en inglés que piense no desatura. Es decir, ponerle oxígeno nasal durante los esfuerzos de asegurar un tubo. Y lo primero pues es ponerle oxígeno como lo hacemos con todos los pacientes que llegan a urgencias. Y si no es suficiente, soportar con bolsa, válvula, mascarilla y algo que deben de tener todos los servicios de urgencias y que cuesta como 200 pesos, es una válvula de PIP, no solo para estos pacientes, para pacientes que tengan SIRA, lesiones pulmonares, etcétera, o durante la intubación debemos de utilizar válvulas de PIP. Intubación de secuencia retardada. ¿Alguien sabe qué es intubación de secuencia retardada? Intubación de secuencia rápida, los puntos críticos es seda, relaja, intuba. El problema es que si nosotros estamos hablando de limitar el daño, en ese seda, relaja, intuba, el paciente se hipotensó, desaturó y ya no estoy previniendo la lesión cerebral secundaria. Manejar el traumatismo craneoencefálico no es hacerle una tomografía y decirle al neurocirujano, opéralo porque tiene un hematoma o porque la línea está desviada a 5 milímetros. Manejar el traumatismo craneoencefálico implica muchas de estas cosas y si nosotros no pensamos, el apartado de intuba al paciente está así de chiquito y todos los pacientes sufren hipotensión y desaturación durante la secuencia de intubación rápida. Realmente la intubación con secuencia retardada es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que utilizamos inductores que no deprimen el sistema respiratorio, que no deprimen el driving respiratorio y que no le quitan los reflejos de protección de la vía aérea al paciente. Esa es la única diferencia. Es decir, el paciente le puede seguir, lo empiezas a premedicar y entonces el paciente lo sigues oxigenando. No se trata, las guías no te dicen, llévalo al coma al paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico. Te dice, cédalo lo suficiente para que pueda ser ventilado y para que pueda ser evaluado neurológicamente. Intubación con respaldo elevado, siempre cuidando lesiones cervicales o otras lesiones que pudieran estar asociadas a nuestro paciente. Pero es muy interesante esta estadística que en posición supino los pacientes presentan 26.6% de complicaciones versus 9.3%. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, pues broncoaspiración, intubación esofágica, que si el paciente está por un traumatismo craneoencefálico, está por una neumonía o está porque está quemado, por lo que ustedes quieran, eso lo va a terminar de agravar la situación y sumarle un problema más. Y lo que queremos es no hacer más daño. Prevención de crisis convulsivas. La Neurocritical Care Society tiene un programa de entrenamiento en emergencias neurológicas. En el apartado de crisis convulsivas dice, el DFH debe ser evitado porque provoca mayor discapacidad después del traumatismo. Recomendamos el uso de levetiracetam, así textualmente. Y lo que hacemos muchas veces es solamente ir y leer y ahí termina la cosa. Podemos clasificarlas como inmediatas cuando se presentan o cuando está el evento en las 24 horas del paciente, en las primeras 24 horas. Tempranas o tardías, menos de 7 días o más de 7 días. Pero es una complicación común en la unidad de cuidados intensivos hasta un 20%. Y después de que sale el paciente, hasta un 50% pueden tener o desarrollar epilepsia. ¿Cuál es el problema? Que este 20% va a presentar las crisis convulsivas de forma inmediata y de forma temprana. Por lo tanto, en ese momento,
su cerebro se va a dañar y va a caer a la lesión cerebral secundaria. Glasgow menos de 10, convulsiones inmediatas, amnesia postraumática que dura más de 30 minutos, fractura lineal o depresión del cráneo, trauma penetrante, hematoma subdural, epidural. Son las recomendaciones que normalmente vemos en todos lados que nos dicen, si tiene esto, inicia de forma profiláctica, anticomicial por un lapso de 7 días. Después, solo si el paciente sigue convulsionando. Fenitoína contra levetiracetam. ¿Quién usa fenitoína? ¿Quién usa levetiracetam? Si tuvieran levetiracetam, ¿quién pondría levetiracetam? La única diferencia son los costos. No existe ninguna diferencia, ni hay apoyo de evidencia que sustente el uso de levetiracetam. Tampoco para fenitoína. La única diferencia que hay entre uno y otro son los costos. ¿Saben cuánto cuesta una ampolleta de fenitoína? Como 30 pesos. ¿Saben cuánto cuesta una ampolleta de levetiracetam? Como 500 pesos. Dicen, bueno, 500. Pero ya por una semana se incrementan mucho los costos. En el estudio aparece $37 el paciente que usa fenitoína y $450 el paciente que usa levetiracetam. Los dos pueden servir para lo mismo. Cuando vemos las tablas de Forest Plot de estos estudios, el rombito queda justo en la unidad. Ni uno ni otro. Solo cuando se estudió costos, que eso es algo que interesa mucho a los administrativos, ¿verdad? Entonces los objetivos terapéuticos siempre van a ser que mantener una saturación por arriba de 90, una CO2 normal, 35-45, inicialmente, una presión sistólica por arriba de 90, un pH normal, una presión intracraneal menor de 20, presión de perfusión cerebral mayor de 50, pues son puras cosas normales. No es nada de otro mundo lo que tengo que hacer más que cuidar de mantener la homeostasis y el medio interno de mi paciente. Sin embargo, durante el paso del tiempo hemos tenido muchas controversias. Yo me acuerdo cuando pasaba visita me decía mi adscrito, cuando era residente, doctor, ¿qué opina del doctor Rosner? Y yo, ¿del doctor Rosner? ¿Y del doctor Long? Y entonces nos confundían diciéndonos que Rosner decía que existía la teoría de la vasodilatación, que si el paciente aumentaba la presión intracraneal, teníamos que aumentar la presión de perfusión cerebral. ¿Para qué? Pues para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Y Long decía, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Si aumentamos el flujo sanguíneo cerebral, lo que va a provocar es mayor edema. Debemos de manejar presiones de perfusión bajas. Y entonces nos confundían. Y ahorita sigue diciendo lo mismo, mantener presiones altas. Nos viene una recomendación de mantener presiones arteriales medias por arriba de 80 o 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si ese paciente tuviera hipertensión intracraneal definida por más de 20 milímetros de mercurio dentro de su cráneo, 80 menos 20, 60. Al menos tendría 60 de presión de perfusión cerebral, que es lo que me pide de recomendación para mantener dentro del automatismo de regulación cerebral. Pero si yo tuviera una forma de monitorizar la presión intracraneal y me dice que tiene 10, pues yo lo pudiera manejar con medias de 70 y tendría 60 de presión de perfusión cerebral. Entonces no se trata tampoco de mantener a los pacientes hipertensos, porque luego me ha tocado ver, ¿cuánto? 180, 100, pero déjenlo, porque está compensando, quiere rescatar zonas de penumbra y zonas de isquemia. Hay que tener cuidado cómo interpretamos las cosas. El otro punto que hablamos fue coagulopatía, y es algo frecuente. ¿Quiénes son los que más se caen? Los adultos y los... Actualmente en los adultos hay un estudio que en Estados Unidos el 10% de las personas por arriba de 65 años están anticoaguladas. ¿Es muchísimo? O bueno, toma como anticoagulación o como antiagregante, o sea que toma o aspirina, clopidogrel o toma warfarina. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que tenga más de 65 años, que el paciente presente hipotensión desde su ingreso, Glasgow por abajo de 8, índice de severidad por arriba de 15, lesiones intraparenquimatosas, heridas penetrantes y consumo de anticoagulante. Y aquí les voy a poner otro problema. Si el paciente llega con un TC leve y está anticoagulado, ¿qué hacemos? ¿Lo ingresamos o lo damos de alta? Estos son los puntos importantes que no solamente radica trauma craneoencefálico grave, coma, neurocirugía y ver qué pasa. Porque nosotros nos enfrentamos a esto. ¿Qué hacemos? ¿Quién lo da de alta? Sin miedo, hombre. ¿Quién lo ingresa? Todos. Ya, ahorita voy a ver cuántos hay aquí ingresados. Primer punto de un estudio fueron 1,200 pacientes. Bueno, el estudio fue más grande, pero cuando seleccionaron solo a los que tomaban o clopidogrel o warfarina,
terminaron con 1,200, ¿sí? Las recomendaciones fueron las siguientes. Si el paciente llega caminando y tiene un traumatismo craneoencefálico, acuérdense, trauma craneoencefálico no es cualquier golpe, es decir, sí recibió un golpe, pero aparte tuvo una alteración de la función. Alteración del estado mental, conocimiento, amnesia. Pues no me acuerdo qué pasó, pero estoy bien, doctor. Ni me pegué tan fuerte. Pero el paciente toma warfarina. Ese paciente debe tener una tomografía para que no se metan en problemas después. Una tomografía, y cuando la tomografía esté normal, ahora sí poder egresar al paciente. No con la seguridad de que no le va a pasar nada, pero al menos el único estudio que apoya esto es un estudio muy adecuado que nos dice que aparte que es muy raro que el paciente después de que tú lo egresaste presente una hemorragia intracerebral posterior al trauma. Pero es importante saberlo. Si tiene un ataque inicial negativa puede ser dado de alta. Y otra cosa importante, no necesitan ser revertidos de su anticoagulación. Si el paciente estaba tomando anticoagulación, a menos que en eso no lo especifica la guía, que ustedes tomaron sus tiempos, su INR y el paciente estaba sobre anticoagulado, no especifica qué es lo que se debe hacer, pero yo creo que se debe hacer lo que se debe hacer en la consulta, ajustar la dosis y punto, pero no dejarlo sin su tratamiento. Muchas veces queremos medir la presión intracraneal porque el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Pues aún las recomendaciones de monitorizar la presión intracraneal nos las establecen todos los lineamientos y nos dicen que el paciente que tiene un trauma craneoencefálico grave pues tiene una indicación de colocar un monitoreo de la presión intracraneal. O si tiene un trauma moderado o leve, pero que tenga alguna lesión en la tomografía, podría estar indicado también la monitorización. Sin embargo, actualmente tenemos muchos métodos que nos pueden estimar de forma no invasiva la presión intracraneal, pueden apoyarse de medir la vaina del nervio óptico con ultrasonido. Sin embargo, el manejo inicial de urgencias se centra y se basa en los puntos críticos. Si nosotros limitamos la hipoxemia, limitamos la hipotensión, limitamos los efectos de los anticoagulantes, limitamos las crisis convulsivas, nos va a dar tiempo de que el neurocirujano haga lo que le toca hacer, de que el médico en terapia intensiva haga lo que le toca hacer. Son impredecibles en sus consecuencias, afecta a quienes somos, la forma en que pensamos, actuamos y sentimos. Y la última recomendación que les voy a dar es que la próxima vez que entre un familiar gritando a su sala por informes, porque nadie le ha dicho cómo sigue su familiar, no es porque quiera dañarlos a ustedes, es porque está sufriendo de ver su familiar cómo está grave ahí. Y yo creo que cualquiera de nosotros o nuestras familias estuvieran igual. Muchas gracias.